Buenas noches con todos. Mi nombre es Alessandra Pérez Jordán. Yo soy la delegada general de los estudiantes de segundo año de medicina. Ya que estamos llevando el curso de anestesiología y manejo del dolor, hemos decidido invitar a la ponente, Ana Rubí Pérez. Ella es médico residente de anestesiología en el Hospital Rebagliati y el día de hoy nos va a brindar una ponencia acerca de la clasificación del ASA. Sin más, comenzamos. Gracias. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Ya. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Me podrían responder si me escuchan? Sí, hola. Ya, buenas noches. Como la delegada de su curso mencionó, mi nombre es Ana Rubí Pérez, soy médico residente de anestesiología del Hospital Rebagliati. Y bueno, a día de hoy les he traído un aporte, una exposición, ya que están llevando el curso de anestesiología, sobre lo que es la clasificación del ASA, que es algo básico que debemos saber. Más que todo, si ustedes en un futuro desean llevar la especialidad de anestesiología, porque esta clasificación nos ayuda a ver la gravedad del paciente o el riesgo del paciente dentro de la cirugía y después de la cirugía. Ya, vamos a comenzar. Ya. Como ya les estaba mencionando, esta clasificación del ASA evalúa y hace un registro subjetivo del preoperatorio y estratifica la enfermedad persistente, más no evalúa el riesgo quirúrgico. Esta clasificación también evalúa si el paciente tiene un alto o bajo riesgo de mortalidad durante o posterior a la cirugía. ¿Ya? Esta es una tabla que resume lo que es la clasificación del ASA. ¿Ya? No sé si habrán escuchado hablar sobre esta clasificación antes. No, ¿verdad? Ya. Bueno, esta clasificación consta de seis ítems. El ASA 1 habla de un paciente sano, o sea, aquel paciente que no es fumador, no tiene ninguna comorbilidad, es un paciente que no es obeso. El ASA 2 habla de un paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, o sea, puede ser un paciente hipertenso o diabético, digamos, controlado, un asmático controlado. Un paciente que se encuentra en sobrepeso también se encuentra dentro de esta clasificación, o sea, su IMC menor de 30. Y bueno, una enfermedad controlada. El ASA 3 ya habla de una enfermedad sistémica grave, o sea, una hipertensión, por ejemplo, que no está bien controlada, una diabetes no controlada, un asma no controlada. Un paciente obeso, un IMC mayor de 30, también se considera un ASA 3. ¿Ya? El ASA 4 ya habla de los pacientes que tienen una enfermedad que está descompensada, ¿ya? O sea, una enfermedad, por ejemplo, un paciente hipertenso que ha hecho una complicación a largo plazo como es la insuficiencia cardíaca, un pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis, pacientes diabéticos que no pueden controlar su glucosa, pacientes con obesidad mórbida, pacientes, por ejemplo, fumadores que tengan EPOC, son ejemplos de pacientes que son ASA 4, ¿ya? El ASA 5 ya es un paciente que, por ejemplo, llega a emergencia y el riesgo a que sobreviva a pesar de la cirugía puede ser menor de 24 horas. Por ejemplo, en este ítem tenemos a los pacientes, por ejemplo, que entran con un aneurisma de aorta roto, por ejemplo, pacientes baleados, que ya no se espera de que sobrevivan más de 24 horas. Y el ASA 6 ya se habla de un paciente que está con muerte cerebral, cuyos órganos van a ser, si entra a cirugía, los órganos solo van a ser sacados para donación. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí que tengan? No por ahora. Ya. Vamos a conseguir con los ejemplos y me van a ayudar en esto porque me van a decir en qué ítem o en qué clasificación se encuentran cada paciente de los siguientes casos clínicos. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos a un paciente de 17 años que se encuentra programado para una cirugía electiva de reparación del ligamento cruzado anterior. De acuerdo a la clasificación que les he mencionado, ¿en qué
grado o en qué ítem creen que se encuentra este paciente? ¿Alguien sabe? ¿Sería el ASA 2? ¿En primer grado? Ya. ¿Por qué sería ASA 2? ¿Sabes? O sea, ¿por qué piensas que sería un ASA 2? Porque es una patología leve, ¿no? Está controlado. No corre riesgo la vida de la persona. Ya. Bueno, algo que les debí mencionar es que el motivo de la cirugía no tiene nada que ver con la clasificación del ASA. Ya, por ejemplo, si un paciente, digamos, entra por un cáncer de próstata o una hiperplasia benigna de próstata sala, esa enfermedad o la cirugía que le van a hacer no tiene nada que ver con la clasificación del ASA. Digamos, el paciente entra por una hiperplasia benigna de próstata, pero no es hipertenso, no es diabético, es un paciente, digamos, sano. Entonces, sería en sí un ASA 1, no tiene nada, la cirugía o la enfermedad por la cual le van a operar no tiene nada que ver con la clasificación. ¿Ya? Pero en este caso, bueno, mencionas que es ASA 2, bueno, sí, podría ser, pero acá dice que es un paciente de 17 años y es una cirugía electiva y no menciona que tiene algún antecedente, o sea, prácticamente, o sea, se quiere decir que es un paciente sano y en este caso se catalogaría como un ASA 1 porque no tiene ningún antecedente más su rotura de ligamentos cruzados, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la clasificación. ¿O me han entendido? Sí. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Acá dice mujer de 40 años, pesa 80 kilos y mide 1,50, sin otros antecedentes patológicos, que está programada para una cirugía por quiste de ovario que ocasiona síntomas en ella. ¿Qué ASA creen que sea ella? ASA 2. Ya, ¿por qué es ASA 2? Por el sobrepeso, más no manifiesta otra patología. Ya. A ver si le podrían sacar el índice de masa corporal. Bien. ¿Cuánto de índice de masa corporal creen que tenga? Ya, calculándole más o menos su índice de masa corporal sí estaría más de 30, ¿ya? Tendría más o menos 35.55. Ajá, 36, perfecto. ya. Entonces, como tiene un índice más de 35, como dice, ya estaríamos hablando de obesidad. Y sí, tienes razón, se catalogaría dentro de un ASA 2, ¿ya? Como mencionaste. Un ASA 2 donde vemos son pacientes obesos que tienen un índice de masa corporal más de 30 y que se encuentran en menos de 40, ¿ya? O sea, está bien lo que dijiste. ¿Ya? ¿Hay alguna duda ahí? Ya, vamos a No. continuar con el siguiente ejemplo. Ya. Ahora, paciente varón de 65 años programado para un RTU, que es una cirugía de próstata, ya por adenoma prostático. En la evaluación preanestésica se identifica que es hipertenso controlado con enalapril y portador de 2 stents por infarto agudo de miocardio, hace un año. Ya. ¿Qué ASA creen que sea él? Ya. Algo que tal vez no le he mencionado mucho, pero los pacientes de ASA 3 son aquellos pacientes, aparte que los mencioné, que son pacientes que no tienen la enfermedad controlada, son pacientes que han tenido antecedentes de ACVs o infarto agudo de miocardio o operados del corazón, que en este caso portador de 2 stents coronarios significa que está sido operado del corazón de más de 2 años, o sea, hace más de 2 años, más de 3 meses. Y acá dice en el ejemplo que al paciente lo han operado del corazón por infarto agudo de miocardio hace un año. Entonces, el ASA, este paciente sería un ASA 3, como viene acá dice. ASA 3, pacientes que se han operado o que tengan cirugías de stent, o sea, cirugías del corazón, que hayan tenido antecedente de ACV, infartos agudos de miocardio,
con una historia más de 3 meses. Y este paciente se ha operado hace más de 2 años. Entonces sería un ASA 3. ¿Ya? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Ya. Vamos con el siguiente ejemplo. Es una paciente mujer de 60 años diagnosticada de cáncer de cervix que le causa hidronefrosis, por lo cual debe ser intervenida quirúrgicamente. En la evaluación preanestésica se ve que tiene un índice de masa corporal de 30, antecedente de tabaquismo, y se observa que en el ecocardiograma muestra una disfunción valvular mitral severa y una fracción de eyección de 44. Ya. No les he detallado mucho en esto, pero aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección menor de 50% o ya tienen una insuficiencia valvular, ya se catalogan como un ASA 3, ¿ya? Entonces, en este caso, por estos antecedentes, más de que dejarnos llevar por el índice de masa corporal, tenemos que enfocarnos en lo que es, menciona que tiene una difusión valvular mitral severa y una fracción de eyección del 44%. Entonces, en este caso, el paciente sería, no me estoy equivocando, sería un ASA 4, ¿ya? Aquellos pacientes que tienen una, ASA 4, me estoy confundiendo. Entonces, pacientes que tienen fracción de eyección menor de 44% y una disfunción menor de 50% o una disfunción valvular, ya estaríamos hablando de un paciente ASA 4, o sea, aquellos pacientes que están descompensados. Como vemos acá, un ASA 4. ¿Alguna duda que tengan ahí? Por ahora no. Ya. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Acá menciona, paciente varón de 58 años con antecedente de tabaquismo e hipertensión. En emergencias inicia RCP debido a presentar asistolia. Es diagnosticado por ruptura de aneurisma de aorta abdominal que requiere reparación quirúrgica inmediata. ¿Qué ASA creen que sea este paciente? 5. ¿Ya? ¿Por qué crees que es ASA 5? Ya. ¿Está bien tu respuesta? Sería por la severidad de la patología, ¿no? En este caso, bueno, tiene un diagnóstico de una ruptura de aneurisma, ¿no? Claro, el ASA 5 se cataloga así porque son pacientes que ya, o sea, tienen una sobrevida, un riesgo de muerte en menos de 24 horas y probablemente este paciente con ruptura de aneurisma de aorta muera dentro de sala, ¿ya? Entonces sí se cataloga como un ASA 5. Con aneurisma, dentro del ASA 5 se encuentra el aneurisma abdominal o torácico roto o hemorragias masivas, hemorragias intracraneales con efectos de masa que causan hipertensión endocraniana o disfunción de múltiples órganos o sistemas. ¿Ya? Está muy bien. Y el siguiente ejemplo es un joven de 30 años que sufrió un accidente de tránsito con disminución del sensorio, para lo cual fue intervenido por una descompresión neuroquirúrgica. Sin embargo, determinan una muerte cerebral, por lo que se habla con familiares del diagnóstico y aceptan donar sus órganos para trasplante. En este caso, ¿qué ASA sería? 6. Ya, muy bien. ¿Y por qué es La ASA última 6? categoría. Porque ya está declarado con muerte cerebral. Ya, muy bien. El ASA 6 son pacientes que están entrando a sala de operaciones para donación de órganos, principalmente porque han entrado con muerte cerebral. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Alguna duda que tengan respecto a las enfermedades? Tal vez quieren saber, digamos, si un paciente que, digamos, tiene enfermedad renal crónica, en qué clasificación se encontraría. Por ejemplo, en ese caso, pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en diálisis se clasifican como ASA 3 porque son pacientes que ya están siendo controlados. Pero ese es un paciente que está, digamos, en enfermedad renal crónica grado 5 y no se encuentran en diálisis, ya se considera un ASA 4. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan aparte? Los pacientes que tienen hemorragia subarachnoidea, doctora. Ya, depende del grado de la hemorragia subarachnoidea, porque si es digamos, un Fisher 1 o Fisher 2, son pacientes que todavía conservan el sensorio, o sea, tienen un Glasgow, bueno, no 15, pero están en 14, 13 y no están intubados aún.
¿ya? Y esos pacientes sí se considerarían dentro de un ASA, podrías, 4, sí, un ASA 4, ¿ya? Pero si son pacientes con aneurismas cerebrales rotos que ya están en Glasgow menos de 8, ya se consideraría ya un ASA 5, ¿ya? Porque el riesgo de que sobrevivan la cirugía ya es poco probable, porque hay pacientes, bueno, yo he entrado a sala y hay pacientes, por ejemplo, que entran con una hemorragia subaracnoidea o un ACV, que ya, o sea, entran ya con muerte cerebral, ya no se puede hacer mucho con ellos, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Una consulta. Netamente el ASA, ¿qué es lo que mide? Porque no estamos hablando de Claro, patologías o riesgo de vida. ¿Qué es lo que mide en realidad? ya. El ASA evalúa la gravedad, o sea, de la gravedad o la mortalidad del paciente dentro de sala y después de la operación, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene múltiples comorbilidades, el riesgo de que muera en sala o que se complique después de la operación es más alto que un paciente sano, que entre sano, que no tenga ninguna comorbilidad, o sea, un paciente con una enfermedad controlada. O sea, lo que evalúa es el riesgo o la mortalidad del paciente dentro de sala y posoperatorio. Y es lo que nos ayuda a nosotros, más que todo en mi especialidad, lo que nos ayuda, por ejemplo, a evitar múltiples problemas médicos legales. Digamos, hay pacientes que pueden fallecer en sala o después y los pacientes y las familiares pueden poner una denuncia. Entonces, lo que nos puede liberar a nosotros de algún cargo es clasificarlos a los pacientes antes de la operación. Digamos, si nosotros vemos que un paciente está mal, entra con sepsis, está con un distrés respiratorio, y nosotros tenemos que informar al familiar, el paciente está muy grave, y nosotros dentro de lo que nosotros llenamos dentro de sala, ponemos, digamos que es un ASA 4, un ASA 5, entonces si el paciente fallece ya nos estamos liberando de algún cargo. Si le ponemos, digamos, un ASA 3, un ASA 2, entonces si, digamos, hacen una investigación, y al revisar la historia clínica ven, pero el paciente entró con un ASA 2, significa que estaba bien, entonces, ¿por qué ha fallecido? Algo así. Entonces, nosotros estaríamos perdiendo, algo así. No sé si me dejo entender en ese aspecto. O no, o no me han entendido. Sí, doctora, perfectamente. Sí, eso es lo que, o sea, nos ayuda más que todo en pacientes que están muy complicados o pacientes que fallecen en sala, porque eso nos ayuda a liberarnos de cargos en cuanto a mi especialidad. Y también nos ayuda a ver si el paciente necesita mayores cuidados en el recuperatorio después de la anestesia, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tienen múltiples comorbilidades, hay veces que no van directamente digamos, hospitalización, sino van a UCI porque necesitan un monitoreo constante para defunciones vitales principalmente. Ah, ¿Alguna otra duda? no, doctora. Ya. Algo que quieran saber sobre, a ver, algún paciente, o no sé si ustedes habrán ido ya al hospital y habrán visto pacientes que han entrado a sala. Una consulta. Lo que es el ASA, ¿en qué parte está registrado? ¿Tiene una hoja propia de registro? Sí, allá, o sea, en cada hospital, o sea, depende del hospital donde estés. Claro, cada hospital tiene un formato donde nosotros evaluamos, o sea, o anotamos la clasificación. Aparte de eso, evaluamos otros parámetros, ¿no? Evaluamos la vía aérea del paciente, si usa algún tratamiento previo a la cirugía, y eso todo en un formato, ¿ya? Evaluamos el ASA, la vía aérea, los medicamentos que consumen y damos recomendaciones antes de la operación para que ellos puedan estar listos para sala. Por ejemplo, lo que se recomienda, como ustedes han escuchado, es que un paciente no debe comer, por ejemplo, por lo menos 8 horas antes de la operación y tomar líquidos menos de 4 horas. O sea, no tiene que haber pasado por lo menos 4 horas. No puede entrar a un paciente que haya comido a sala de operaciones.
salvo que sea una cirugía de emergencia, ¿no? Y en vía aérea, los formatos que tenemos, evaluamos diferentes parámetros también. Si desean, puedo detallarles un poco más, porque hay diferentes clasificaciones, aparte de esta, que es para evaluar la gravedad del paciente y el riesgo de mortalidad. Hay clasificaciones para evaluar la vía aérea, si son pacientes que tienen una vía aérea que es difícil o una vía aérea que es fácil. Si desean, les puedo dar, o sea, poner unas diapositivas donde puedo explicarles eso, porque también esas clasificaciones aparecen dentro del formato de anestesia. Sí, doctora. Sí, Ya. doctora, por favor. Y disculpe, tengo una duda también. Ujú. ¿Cuáles son las complicaciones que tendría si el paciente, o sea, ha consumido alimentos o alcohol minutos antes de la operación? Ya, alcohol no creo. Ya. Bueno, en el caso de que haya comido, cuando los pacientes han comido se les considera estómago lleno, ¿ya? Entonces, cuando es paciente estómago lleno, nosotros hacemos diferentes tipos de inducciones anestésicas, o sea, tenemos que usar diferentes fármacos que eviten que, digamos, se relajen los esfínteres del esófago. Cuando un paciente come, como el paciente está relajado, hay una relajación muscular porque le colocamos relajantes musculares, la comida puede regresar y el paciente puede aspirarse y hacer una neumonitis. Y eso puede prolongar el tiempo de intubación, o sea, el paciente puede llegar hasta UCI. Por eso es que se recomienda que los pacientes no coman, porque nosotros usamos relajantes musculares y eso hace que se relaje los esfínteres del esófago y la comida regrese, o el agua regrese y eso entre dentro de la vía aérea. ¿Me escuchan? Sí. Doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, Continuando con la pregunta que hizo el compañero, si el paciente ha consumido alcohol, porque hay pacientes, pues bueno, como usted mencionó, ¿no? Puede llegar con un impacto de bala, por ejemplo, y puede ser un paciente que ha bebido o está drogado, ¿no? ¿Cómo sería la intervención en este caso? Perfecto. ya. Bueno, hasta ahora no he tenido casos de pacientes que han tomado alcohol, ya, pero el manejo es el mismo. Si el paciente ha tomado agua o algo, tenemos que usar otros medicamentos, tenemos que evitar el uso de los relajantes musculares y hacer lo que se llama una intubación despierto, que eso ya es otro tema, o sea, otro tema diferente, otro tema aparte. O sea, al paciente se le recomienda intubar despierto, o sea, que te usa otros fármacos y también usa otras técnicas de intubación. Con anestesia local. Sí, con anestesia local y bueno, nosotros lo que usamos es lidocaína en spray también y anestesia, o sea, bloqueo transtraqueal se llama. Ya, pero pacientes así que hayan tomado alcohol, o sea, que si te refieres a que hay una reacción, o sea, con los fármacos y el alcohol, bueno, no te lo podría decir, hasta ahora no he tenido casos y no he leído reportes tampoco. En cuanto a los fármacos, digamos, en cuanto a otros, digamos, si el paciente, digamos, es hipertenso, diabético y está tomando sus fármacos, sí, lo que se recomienda es que el paciente el día de su operación siga tomando sus antihipertensivos. Pero en el caso de pacientes diabéticos se recomienda que, digamos, si es insulina dependiente, la insulina se le coloque un día antes y el mismo día no se le coloque porque a veces pueden hacer hipoglicemias dentro de la operación. O digamos, si es paciente que ha sido es anticoagulado, usa warfarina o digamos aspirina, se recomienda que antes de la operación se suspenda, por ejemplo, en el caso de la aspirina se suspenda por lo menos 5 a 7 días y de la heparina, la enoxaparina se suspenda 12 horas antes. Ahora, que haya una reacción así con el alcohol, con los fármacos, bueno, eso no lo podría mencionar porque no lo he leído. Tal vez en otra exposición lo voy a mencionar. ¿Alguna otra duda? ¿Me escuchan? Voy a mostrarles rápido antes de que se acabe el tiempo las clasificaciones que nosotros usamos para evaluar la vía aérea, que también es algo importante que sepan aparte de lo que es la clasificación del ASA. ¿Ya?
Mm. A ver, a ver. Ya. ¿Ven mis diapositivas? Sí, sí se Sí, se puede ve. ver. Ya. Bueno, hay diferentes clasificaciones, pero las que más usamos ahí en el hospital y en todos los hospitales, según lo que he visto, es el test de Malampati. No sé si lo han escuchado. Malampati, no. Malampati, la clasificación de Cormack y lo que es la distancia tiromentoniana y el test de subluxación mandibular. Y el test, y bueno, la distancia interdentaria también es lo que evaluamos para evaluar vía aérea difícil, ¿ya? Los más importantes es el test de Malampati y la clasificación de Corman. Eso les voy a detallar ahorita, ¿ya? Esta es la clasificación de Malampati. O sea, lo que se hace es pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua y diga, ah, lo más que pueda hasta que le provoque náuseas, ¿ya? O arcadas. De acuerdo, y si nosotros, por ejemplo, esta clasificación se clasifica en 4. La clase 1, el tipo 1, es cuando se puede vivir, cuando el paciente hace la maniobra que he mencionado, la clase 1 es donde se puede visualizar el paladar, los pilares y la úvula de forma completa, como vemos en la primera imagen. Esta clase 1 se trata de un paciente que tiene una vía aérea que es fácil, o sea, que no va a haber problemas para la intubación. La clase 2 también se considera una vía aérea que no es difícil, ¿ya? En acá se puede observar aún los pilares, el paladar blando, pero no se observa por completo toda la úvula, se observa solo la mitad de la úvula, como vemos acá. La clase 3 y la clase 4 sí se consideran pacientes vía aérea difícil, o sea, probablemente difícil, ¿no? En esta clase 3 solo se puede visualizar el paladar blando y la base de la úvula, como vemos acá. Y en la clase 4 no podemos ver nada, ni el paladar blando ni la úvula, como vemos acá. Ya, estos son pacientes probablemente que a la intubación van a ser muy difíciles. Este es otro test, el test del amorido superior, pero casi no lo evaluamos en los pacientes, que también ayuda a evaluar la vía aérea difícil. Pero no les voy a detallar mucho, vamos a ir a lo que es el test de la distancia interdentaria o interincisivos, como les mencioné. Eso también lo tenemos dentro de nuestro formato, que se considera un paciente que tiene vía aérea, o sea, no difícil cuando la distancia interdentaria es más de 3 centímetros, ¿ya? Si es menos de 3 centímetros ya es una vía difícil porque es un paciente difícil de intubar. Al momento de usar el laringoscopio no va a poder entrar con facilidad dentro de la boca del paciente, ¿ya? Más de 3 centímetros es lo referencial para determinar si el paciente es una vía aérea difícil o no. Y la distancia tiromentoniana que les había mencionado, que también le evaluamos. El grado 1 habla de una distancia tiromentoniana más de 6.5 centímetros. O sea, significa que el paciente es un paciente probablemente que tiene una vía aérea que no es difícil. 3 dedos, como vemos acá en la imagen, 3 dedos hacen 6 centímetros. Lo que nosotros hacemos es colocar en el paciente, pedirle que extienda la cabeza y colocar los dedos debajo entre el mentón y el cartílago tiroides. Y si vemos que es 3 dedos o más de 3 dedos es porque es un paciente que tenga probablemente una vía aérea no difícil. Si solo son 2 dedos o no, o menos de eso, ya pues lo más probable es que tengamos que usar otras medidas o tener precaución al momento de intubar al paciente, o tengamos que usar un videolaringoscopio, por ejemplo, para poder visualizar lo que es la epiglotis al momento de la intubación. La distancia esternomentoniana es otra. Casi no la usamos, pero mire, es casi parecida a la tiromentoniana, pero acá se evalúa desde el mentón hasta la horquilla esternal. Entonces, un paciente con una vía aérea que no es difícil va a tener una distancia mayor a 13.5 centímetros, como ven acá.
Menos de 13.5 centímetros, ya conforme va disminuyendo esta distancia, va a considerarse una vía aérea difícil. Ya. Esta es otra clasificación, que es la clasificación atlanto-occipital. No la evaluamos mucho, pero esta evalúa la capacidad que tiene el paciente para extender el cuello, ¿ya? Hay pacientes, principalmente los pacientes adultos mayores, los cuales por la artrosis cervical, no van a poder extender adecuadamente el cuello y al momento de la intubación va a ser muy difícil poder visualizar lo que es la epiglotis y las cuerdas vocales, ¿ya? La circunferencia del cuello también es otro predictor de vía aérea difícil. Un paciente que tenga una circunferencia del cuello más de 43 centímetros, ya la sensibilidad para que sea vía aérea difícil es del 92% y especificidad del 84%. Y esta es otra clasificación que usamos al momento de la intubación, ¿ya? Esto es lo que se visualiza, como ven en estas imágenes, durante